La ciencia detrás de los sueños. Este es un tema interesante desde todo punto de vista, la razón fisiológica para él porque soñamos. Si existe algo de patológico en ello, es algo que todos queremos saber, y si podemos elegir o controlar qué soñar, en este documental estudiaremos y expondremos algunos asuntos vinculados a este fascinante tema. Todo esto lo veremos ahora mismo. Bien, comencemos que para eso estamos. Lo primero que tengo que decir con respecto a este asunto es informar acerca de lo importante que es poder conciliar el sueño normalmente, con un mínimo de 8 horas por día para mantener una vida saludable de nuestro sistema nervioso y más concretamente del cerebro. Es altamente indispensable poder guardar energías y permitir la recuperación natural que debe recibir nuestra computadora ultra personal, para luego poder emprender cualquier tipo de actividades continuas al normal descanso. Esto es un asunto médico. La falta o disnea de sueño provoca un grave deterioro de nuestras células nerviosas, las neuronas, y por consiguiente pérdida de funciones cerebrales. El estrés y la ansiedad son algunos de los factores que se atribuyen como causas a este problema, debido mayoritariamente a las presiones del mundo actual, también el uso de celulares, videojuegos, computadores personales, y por supuesto ver la televisión hasta altas horas de la noche pueden contribuir a perder la facultad de poder conciliar el sueño. Se recomienda a los padres ser muy estrictos en el control de los infantes, dejando claro las razones médicas que deben seguirse para asistir de buena manera a la salud mental. Me refiero a los sueños propiamente en sí, como parte de nuestra psiquis. Bueno, la razón del por qué soñamos es un asunto que guarda profunda relación a las etapas del sueño. Es un hecho que cuando estamos en profundo reposo aún hay, nuestro cerebro continúa procesando información, y mucha de esa información puede tomar importancia durante la etapa del sueño. Algo importante: siempre soñamos, todos los días, soñamos con muchas y diferentes ideas. Lo que hace que recordemos en lo que soñamos la noche anterior depende de lo último en lo cual tuviste en mente antes de despertar. La intensidad de la actividad cerebral a veces desmedida. Sin embargo, en base al estudio de los sueños, esto es lo que tenemos hasta ahora. El sueño es un estado fisiológico necesario para la vida, que se caracteriza por la interrupción temporal del movimiento, la capacidad sensorial y el estado de alerta. Durante el sueño se producen cambios en las funciones del organismo y se desarrolla una actividad mental imprescindible para mantener el equilibrio físico y psíquico de las personas. Se distinguen dos etapas en el periodo de sueño, denominadas fase de sueño lento o REM, y fase de sueño rápido o REM, siglas que corresponden a su nombre en inglés. Rapid Eye Movements, o movimientos oculares rápidos. El sueño no REM se divide, a su vez, en 4 fases con características distintas. A continuación describimos las 5 fases, que se alternan de forma cíclica mientras la persona permanece dormida. Cada 90 o 100 minutos, aproximadamente, comienza un nuevo ciclo de sueño en el que los últimos 20 o 30 minutos se corresponden con la fase REM. Fase 1. Es la fase de sueño ligero, en la que las personas todavía son capaces de percibir la mayoría de los estímulos auditivos y táctiles. El sueño en fase I es poco o nada reparador. El tono muscular disminuye en comparación con el estado de vigilia, y aparecen movimientos oculares lentos. Fase 2. En esta fase el sistema nervioso bloquea las vías de acceso de la información sensorial, lo que origina una desconexión del entorno y facilita, por tanto, la actividad de dormir. El sueño de fase 2 es parcialmente reparador, por lo que no es suficiente para que el descanso sea considerado completo. Esta fase ocupa alrededor del 50% del tiempo de sueño en el adulto. El tono muscular es menor que en fase 1, y desaparecen los movimientos oculares. Fase 3. Es un sueño más profundo, denominado delta, donde el bloqueo sensorial se intensifica. Si el individuo despierta durante esta fase, se siente confuso y desorientado. En esta fase no se sueña, se produce una disminución del 10 al 30% en la tensión arterial y en el ritmo respiratorio, y se incrementa la producción de la hormona del crecimiento. El tono muscular es aún más reducido que en fase 2, y tampoco hay movimientos oculares. Fase 4. Es la fase de mayor profundidad del sueño, en la que la actividad cerebral es más lenta, predominio de actividad delta.
Al igual que la fase 3, es esencial para la recuperación física y, especialmente, psíquica, del organismo. Déficits de fase 3 y 4 causan somnolencia diurna. En esta fase, el tono muscular está muy reducido. No es la fase típica de los sueños, pero en ocasiones pueden aparecer, en forma de imágenes, luces, figuras, sin una línea argumental. Es importante señalar que en esta fase es en la que se manifiestan alteraciones como el sonambulismo o los terrores nocturnos. Comillas fase REM. Se denomina también sueño paradójico, a propuesta de Jovet, un importante investigador del sueño, debido al contraste que supone la atonía muscular, relajación total, típica del sueño profundo, y la activación del sistema nervioso central, signo de vigilia y estado de alerta. En esta fase se presentan los sueños, en forma de narración, con un hilo argumental, aunque sea absurdo. La actividad eléctrica cerebral de esta fase es rápida. El tono muscular nulo, atonía muscular o parálisis, impide que la persona dormida materialice sus alucinaciones oníricas y pueda hacerse daño. Las alteraciones más típicas de esta fase son las pesadillas, el sueño REM sin atonía y la parálisis del sueño. Bueno, esto en cuanto a las etapas del sueño. Ahora explicaré las razones del por qué soñamos lo que soñamos. 1. Cumplimiento de deseos. Como ya sabréis, el gran Sigmund Freud fue uno de los primeros y principales estudiosos del mundo de los sueños. Analizó a cientos de pacientes, y postuló una teoría que aún hoy en día es defendida por muchos investigadores. Los sueños sirven para cumplir deseos. Cualquier sueño puede servirnos para cumplir un deseo, ya sea de forma real o simplemente simbólico. Es decir, no tiene por qué ser un deseo totalmente real, sino que el sueño sea símbolo de algo que queremos que pase. De ahí el éxito de los libros actuales que explican el simbolismo de los sueños, uno de ellos escrito por el mismo Freud. 2. Efecto secundario a partir de impulsos neurales al azar. La teoría de Freud es buena, bonita y puede que hasta tenga sentido. Pero hay otras teorías alternativas, como la que sostiene que los sueños en realidad son una especie de efecto secundario, como una chispa de más en las conexiones cerebrales por estimulación accidental del sistema límbico, un área involucrada en las emociones, las sensaciones y los recuerdos. A esta teoría se le llama teoría de activación síntesis, una idea popularizada por el psiquiatra J. Ian Hobson. Como él mismo decía, en resumen vendría a decir que el cerebro trata de interpretar estas señales producidas al azar, dando como resultado los sueños. 3. Codificación de la memoria a corto plazo en el almacenamiento a largo plazo. Puede que los sueños sean producidos al azar, pero también puede que no. Según el psiquiatra Hahn, es posible que nuestros cerebros se encuentren almacenando recuerdos de forma continua, sin tener en cuenta si estamos dormidos o despiertos. Por tanto, los sueños serían una especie de almacenamiento temporal de la conciencia, recuerdos que están ahí justo antes de pasar de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo, una teoría curiosa, que fácilmente podríamos combinar con la anterior. 4. Recolección de basura y limpieza mental. Existe otra teoría, llamada aprendizaje inverso, que sugiere que soñamos para deshacernos de las conexiones y asociaciones acumuladas en nuestro cerebro durante el día y que no necesitamos seguir almacenando. Una especie de vía de escape mental. Básicamente esta teoría vendría a decir que soñar es un método de recolección de basura, de limpieza mental. Que soñamos con el fin de olvidar, y no de almacenar. Todo lo contrario a la teoría anterior. 5. Consolidación del aprendizaje. Siguiendo con teorías alternativas, esta vendría a contradecir totalmente a la del aprendizaje inverso, pues esta vez vendríamos a decir que los sueños sirven para recordar y no olvidar. Muchos estudios afirman que dormir correctamente fomenta un mejor aprendizaje. Así pues, de la misma forma que comenta la teoría de Hahn sobre el almacenamiento en la memoria a largo plazo, esta quinta teoría sugiere también que los sueños nos ayudan a retener todo lo aprendido. 6. Un mecanismo de defensa. Según algunos estudios, existen ciertas similitudes entre los animales que juegan a hacerse los muertos y la gente que está soñando. Por ello existe otra teoría que afirma que el sueño podría estar relacionado con un mecanismo de defensa. Inmovilidad tónica, o hacerse el muerto. Cuando soñamos nuestro cerebro se comporta de la misma forma que cuando estamos despiertos, con una diferencia. El sistema de la dopamina asociado al movimiento está inactivado. Es un mecanismo similar al que ocurre en los animales que se hacen los muertos para engañar a sus enemigos. 7. Simulación de amenazas. Sumándose a la teoría del mecanismo de defensa, existe otra similar desarrollada por el filósofo y neurocientífico finlandés Antti Revonsuo.
Según él, la función de los sueños sería simular eventos amenazantes y ensayar la percepción de dichas amenazas para poder evitarlas. Las personas que tengan dichos sueños estarán mejor preparadas para hacer frente a las amenazas durante la vigilia, pues ya ha practicado en sus sueños. Pero esta teoría cojea mucho, porque no siempre estamos soñando con amenazas. 8. Resolución del problema siguiendo con otras alternativas. Existe una hipótesis basada en la idea de rebomuso a cargo del médico Deirdre Barrett, investigador de Harvard, que sugiere que los sueños son una especie de teatro en el que somos capaces de resolver problemas con mayor eficacia que cuando estamos despiertos, en parte porque las conexiones cerebrales van mucho más rápido cuando dormimos que cuando estamos despiertos. 9. Darwinismo onírico. Otra teoría, a cargo del psicólogo Mark Blechner, afirma que los sueños funcionan como una selección natural de ideas, de ahí el darwinismo. En algunas investigaciones se ha sugerido que los sueños son lugares en los que experimentamos diversas situaciones y tratamos de seleccionar las reacciones emocionales más útiles para afrontar dichas situaciones. Sería una buena explicación para el hecho de que nos sentimos mejor tras dormir y soñar el día siguiente a una situación o problema doloroso. 10. Procesamiento de emociones dolorosas mediante asociaciones simbólicas. Por último, mientras que el darwinismo onírico sugiere que hacemos una selección natural de ideas o emociones, existe una teoría que afirma que los sueños son como una especie de terapia evolutiva. No estamos seleccionando cuál es la mejor emoción o comportamiento, sino que solo nos estamos desahogando y por ello se producen estos comportamientos dentro de los sueños. A menudo el cerebro hace esto asociando algunas emociones a símbolos. Esta teoría podría asociarse a la primera de todas, a cargo de Sigmund Freud, pues él fue el primero en hablar del simbolismo de los sueños. Como la investigación acerca del sueño es aún un campo relativamente joven, los científicos no descubrieron el sueño REM hasta 1953 cuando nuevas máquinas se desarrollaron para monitorear la actividad cerebral. Antes de este descubrimiento se creía que la mayoría de la actividad cerebral cesaba durante el sueño. Desde entonces, los científicos también han refutado la idea de que la privación de sueño REM puede llevar a la demencia y han encontrado que la falta de sueño REM puede aliviar la depresión clínica aunque no saben por qué. Teorías recientes unen al sueño REM con el aprendizaje y la memoria. La forma de la onda durante el REM tiene bajas amplitudes y altas frecuencias, tal como el estado de vigilia. Los primeros investigadores en realidad lo llamaron sueño paradojal. De acuerdo a los resultados de un estudio completado por Statistics Canada, la cantidad de sueño que una persona tiene cada noche depende de una variedad de factores, incluyendo género, estatus marital y laboral. El estudio de las fases del sueño se realiza mediante varios instrumentos tales como el electroencefalograma, EE, el electromiograma, EMG, y el electrooculograma, EO, que registran parámetros electrofisiológicos. Asimismo, se recogen parámetros tales como la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio y la conductancia eléctrica de la piel. El sueño está formado por ciclos de sueño de ondas largas, ondas cortas, ambas conforman el denominado sueño no REM, y sueño paradójico o sueño SI-REM. Los ciclos de ondas cortas y sueño paradójico o SI-REM se alternan entre sí y duran unos 90 minutos. En una noche pueden darse entre 4 y 6 de estos ciclos. A lo largo de la noche, el sueño lento, no REM, se alterna con sueño paradójico, REM. El total del sueño paradójico es el 25% del sueño. Los trastornos del sueño se clasifican en insomnias, parasomnias, alteraciones del sueño relacionadas con causas médicas o psiquiátricas y otros trastornos del sueño, que afectan de un modo más o menos acentuado a las diferentes fases del sueño. Asimismo, algunos fármacos utilizados para el tratamiento de los trastornos del sueño pueden modificar la arquitectura del sueño por lo que deben ser administrados bajo estricto control médico, siendo el médico el que debe valorar la relación coste-beneficio de su administración de forma personalizada, nunca el paciente. Bueno, como pueden darse cuenta, existe mucha información relacionada al estudio acerca de los sueños, y existe mucha más por dar, pero el tiempo es el problema. Solo espero que les sirva este trabajo. A ver, si pueden dormir bien esta noche, sería de gran ayuda para mi canal que le pusieran un me gusta a este video, compártanlo y por supuesto, suscríbanse a mi canal, y estén pendientes que pronto estarán disponibles mis novelas. El antagonista. La epopeya del milenio. Primera obra literaria. De mi autoría. I. ESTART from the DARK. Héroes viles y villanos heroicos. Segunda obra literaria. De mi autoría. Hasta la próxima.